Vamos a comenzar con una nueva etapa de las actividades organizadas por la Cátedra Francisco Suárez en esta maravilla del Palacio de la Madraza, en el Salón 24 Caballeros. Y hoy tengo el placer de presentarles a una referente en el tema que nos ocupa, libertad de expresión, información y desinformación en la era de la comunicación digital. Bueno, ella es catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Cantabria y es una profesional muy comprometida con áreas de conocimiento, con esta área de conocimiento que es la filosofía del derecho y, sobre todo, centrada en temas de teoría del derecho, de teoría de la justicia, de derechos humanos. Si tuviéramos que repasar digamos que tu currículum vitae en ese sentido, a mí me gusta porque no solamente se centra en temáticas teóricas, digámoslo así, sino que desde su currículum sus preocupaciones, desde la huelga, en un momento determinado, hasta la posición de la mujer, hasta, como no, los derechos de las personas con discapacidad. Indiscutiblemente, ella tiene un currículum que avala todo eso y que merece la pena. Yo les animo a que, como ahora ya en Internet estamos todos, pues investiguen un poco en su trayecto curricular, en ese sentido. Su compromiso ha sido hasta premiado, precisamente por esa importancia de trasladar de lo que es transferencia de conocimiento de lo que uno investiga a esa ayuda social, esa ayuda que luego se nos exige en política pública. Yo quiero poner de manifiesto su premio por el Consejo de la Mujer del Gobierno de Cantabria, cuando tú estuviste al pie del cañón preocupándote por esa temática y por esa necesidad de erradicar la lacra social que es la violencia de género. Pero cuando tuvimos que pensar en inteligencia artificial, en esta última época, ella se ha centrado en este asunto y no en vano es responsable de un proyecto de investigación del Ministerio llamado La inteligencia artificial jurídica y el Estado de Derecho. Son muchísimas las publicaciones que tiene al respecto, pero hace muy poquito sale a luz este libro, que a mí me parece un referente, que se llama Los efectos disruptivos de la comunicación digital, de la editorial Dickinson, que yo les animo a su lectura e indiscutiblemente organizar algo así en el marco de esta cátedra de Derechos Humanos y de la Ciudadanía, que es la cátedra Francisco Suárez. Obligatoriamente tenía que ser que ella viniera y participara de este momento con todos nosotros. Dicho eso, quiero señalar también algo más que no se encontrará en su currículum, y es que su generosidad con la academia está más allá de la investigación y está más allá de la gestión. Yo soy actualmente la presidenta de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política y hubo un tiempo en donde ella generosamente me regaló su energía, su ilusión, su compromiso, siendo vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política, y eso significa que en cuanto pasa cualquier cosa se la llama y al pie del cañón, cosa que yo te agradezco como presidenta y, desde luego, te agradezco tu amistad. Bueno, pues dicho eso, tiene la palabra la profesora María Olga Sánchez Martínez cuando tú quieras. Gracias. Debo de decir que estoy un poco abrumada por ver a gente tan joven y hablar de comunicación digital, porque pertenecemos a generaciones distintas, pero espero que sea muy interesante. Están ustedes acostumbrados en esta era digital de X, de Instagram, a que las ideas se expresen en pocos caracteres, y aquí va a haber muchos caracteres, ¿no? Va a ser algo más largo que todo eso. Pero espero, además, que en el turno de debate o de preguntas, que cualquier cosa que les choque o quieran aportar, así lo hagan. Voy a tratar, en primer lugar, voy a exponer cuáles son un poco las coordenadas en las que yo veo en el que se desarrolla la comunicación en esta era, en este mundo digital, para luego tratar de la desinformación, las noticias falsas, algo sobre los discursos de odio, las nuevas formas de censura. Y en la última parte me gustaría abordar toda esta problemática porque me parece que es original y es un punto de vista muy interesante abordarlo desde el punto de vista del silencio, ¿no? Porque es normal que cuando hablemos de comunicación, de libertad de expresión, nos ocupemos sobre la palabra, ¿no? Sobre el hablar. Hay muchos escritos sobre la palabra, pero no los hay tanto sobre el silencio, y el silencio también es una forma de expresión, una forma de hablar, ¿no? Entonces, me gustaría dejar eso para la primera parte y dejar un tiempo, porque creo que puede ser lo más original que se pueda aportar aquí.
Bien, sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han afectado en diversos aspectos a nuestras sociedades, a las relaciones interpersonales, a la cultura, a la política. En el ámbito de los derechos individuales tiene mucho que ver con la autonomía y el desarrollo personal, ¿no? Lo que se nos dice, lo que se nos informa, cómo nos comunicamos. Pero también tiene mucho que ver en la formación de la opinión pública y en esto tiene que ver con los derechos políticos también. Por lo tanto, no es de extrañar que la libertad de expresión y el derecho a la información apareciera desde los primeros textos ya de los derechos, ¿no? Por su trascendencia, tanto en el desarrollo individual o personal como en el desarrollo social y político. También es una evidencia que el paso de lo analógico a lo digital es central en los cambios sociales que se están produciendo. La difusión masiva, la velocidad, la permanencia y el carácter universal son las nuevas coordenadas del proceso comunicativo. Se han establecido nuevos parámetros espaciotemporales, se han modificado las relaciones público-privado y se han introducido nuevos factores de inclusión y exclusión social. Circunstancias que están afectando de forma significativa a las estructuras de poder y al sistema democrático. A los juristas, como a la sociedad en general, puede que no nos interese el tiempo de un día, pero sí nos interesa el clima de la era. Y el clima de esta era es digital, así que este clima debe ser tratado. En cuanto al espacio y el tiempo, nuestro contexto territorial de relaciones ahora mismo es el mundo entero. No hay relaciones, no hay distancias ni barreras en la red. Todo está en la nube. Todo está en la nube, todo lo podemos conocer ahí. Las comunicaciones son fluidas e inmediatas y esto supone que se produce una gestión diferente sobre los recuerdos, la memoria y el olvido. La memoria humana es limitada. Nos acordamos de algunas cosas. Limitada y selectiva. Es limitada y es selectiva. Por lo tanto, ha habido tradicionalmente en la historia un esfuerzo por recuperar la memoria. Y pensemos en las leyes de memoria histórica, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, resulta que en esta era digital lo excepcional es el olvido y tenemos que reclamarlo como derecho, porque la presencia, lo que está ahí en Internet, es posible recuperarlo en cualquier momento, cabe todo. Y de ahí la reivindicación del derecho al olvido digital o de la desconexión digital, que nos obliga a estar permanentemente, por ejemplo, conectados al trabajo, al estudio. Es la reivindicación, en el fondo, del derecho a vivir el presente y a construir un futuro, sin que el pasado nos lastre, porque alguien a golpe de clic pueda desenterrar un hecho del que nosotros nos hemos superado, del que ya hemos pasado esa ventana. Pero la red no. El derecho al olvido digital es una reivindicación. Cambian las relaciones público-privadas, entre lo público y lo privado. Simmel, el sociólogo Simmel, decía que una de las circunstancias que marcaban los cambios culturales tenían que ver con que aquello que era privado en determinados momentos y luego se hacía público, o al revés, aquello que era público y pasaba a ser privado. Les voy a poner un ejemplo que entenderán fácilmente. Imagínense lo que ha sido para la protección de la violencia contra la mujer, de la violencia de género, el lema «lo personal es político», que no deja de ser que el aspecto que era privado, que se quedaba en el centro del hogar y ahí pasaba lo que pasara, no había ninguna intervención jurídica o pública, se convierte en un asunto público de primera magnitud. Lo privado pasa a ser público. Pues bien, resulta que en el ámbito de la red, de las redes sociales, en esta era digital, nos hemos vuelto transparentes. Todo, nuestra vida, se vuelca en la red y aspectos estrictamente privados empiezan a ser públicos. Ojo, no solo nuestros. Etiquetamos una foto de unos amigos y resulta que estamos haciendo públicos a esos amigos. O sacamos a nuestro hijo el día del bautizo, lo colocamos en las redes
y a lo mejor cuando tenga 30 años alguien le recupera esa foto. La hipervisibilidad, hemos perdido privacidad, hay una expropiación de la privacidad que no tiene precedentes, que no ha tenido precedentes. Y eso significa el descontrol de muchos aspectos de nuestra vida, que va acompañado también de la reivindicación de determinados derechos. Y finalmente nos encontramos también con unos nuevos factores de exclusión y de inclusión social. Nuevos factores de exclusión. Las brechas digitales son barreras de acceso a multitud de servicios y eso significa también del ejercicio de derechos. La dificultad de acceso a la red, tanto por razones materiales, pensamos en zonas geográficamente alejadas que tienen mala conexión. Pensemos en la edad como una barrera digital. Vosotros sois nativos digitales. A mi edad, a duras penas me he ido incorporando a las nuevas tecnologías. Mis padres que superan los 80, si no nos tuvieran a mi hermana y a mí, ya habría muchas cosas que no pueden hacer porque no se manejan con lo digital. Pedir una cita al médico, lograrlo ya por teléfono es una misión dificilísima. Si no se lo hiciera yo, tendrían una dificultad de acceso a la sanidad. O sea, estamos hablando de factores de exclusión importantísimos y graves, ¿no? De género, de capacidad económica, etc. Bien, en sociedades cada vez más dependientes de las tecnologías que avanzan sin pausa, por lo tanto, apremia tomar conciencia de sus ventajas, pero también de sus desventajas. En este contexto reflexivo debemos de tener en cuenta que en el espacio virtual convergen diversos valores en constante tensión que representan la cara y la cruz de la tecnología. En la cara, su enorme potencial para empoderar a la ciudadanía, para amplificar sus condiciones de libertad e igualdad, para mejorar los mecanismos de transparencia, de participación ciudadana y de control al poder. Pero en su reverso, la amplia libertad es contrarrestada con la probabilidad de perder el control de la información, la falta de privacidad, la propagación del odio o las nuevas formas de censura. Y entonces, en lugar de ser una herramienta de expansión de la libertad, de inclusión y de igualdad, podría serlo de opresión, de exclusión y de discriminación. No obstante, y como yo voy a destacar elementos que quiero poner en reflexión, ¿no? Creo que es necesario actuar en relación a ellos, hemos de señalar que no hay que ser pesimistas, que estas circunstancias en los avances comunicativos se han producido en cualquier avance que haya habido antes. Y les voy a poner algunos ejemplos. Entenderemos aquí la importancia que tuvo, y además es paralela al nacimiento de los derechos humanos, la invención de la imprenta, ¿no? Lo que supuso la comunicación más allá de la tradición oral o de los manuscritos que se pasaban de una persona a otra en confianza, ¿no? A que se pudieran imprimir documentos. Esto revolucionó por completo las comunicaciones. Pues bien, en este caso ya los escribanos, quienes escribían, temían por sus trabajos al aparecer la imprenta. Los clérigos recelaron que de cualquier persona pudiera estudiar y publicar sobre los textos sagrados. Los políticos temieron por la libertad que pudiera proporcionar el saber transmitido a través de textos impresos. También se alertó sobre la cantidad y calidad de los textos, el riesgo de que no fueran comprendidos por la ciudadanía, una mayoría analfabeta en aquel momento, de la expansión de los escritos engañosos, de la manipulación de las autorías. Pensad que esta problemática se está produciendo con el ChatGPT, ¿no? ¿Quién es el autor de las obras?
cuando se utilizan determinadas. Pues ya con la imprenta esto se temía de la propagación de noticias falsas o de cómo podía afectar al derecho de honor de las personas. Para quien nos guste leer a los clásicos. En el segundo acto de Fuenteovejuna, Lope de Vega, en la conversación entre el licenciado Barrildo y Leonello, aparece reflejado estos temores sobre la imprenta. O sea, ¿alguien aquí recuerda cómo se apodaba la televisión la caja tonta? ¿No? La aparición de la imagen, el entretenimiento masivo, hacía temer que se perdiera en cultura. Es decir, en la televisión, el temor a que fuera la caja de los tontos, de que nos atontara. Sartori dice que el Homo videns es un pobre demente. Y Umberto Eco se habla de los necios en la web. En cualquier caso, se reconoce que necios y pobres de mente han existido siempre. Lo que sucede es que ahora con esta expansión universal pueden tener más protagonismo. Es decir, estemos tranquilos, va a haber los mismos que siempre, ¿no? Pero pueden tener más eco, eso sí. En este momento, en cualquier caso, y pensando que, insisto, no seamos pesimistas, que esto ha sucedido siempre y los balances son positivos, lo cierto que en nuestro momento es Internet y las redes sociales, que son el soporte técnico por excelencia de las comunicaciones, son el ágora del siglo XXI. La red encapsula todos los medios de comunicación, los alberga todos y convive con ellos. En este dispositivo, en un pequeño dispositivo que todos tenemos, con acceso a la red, tenemos una llamada telefónica, una carta, un periódico, un telediario. Todo está a nuestra mano a golpe de un clic. Todo, no nos hace falta ya más. Podemos ver series, podemos ver cine, podemos escuchar la radio, podemos escuchar música, podemos mandar un email. Lo tenemos aquí todo. Las manos y los dispositivos son nuestros, pero esto puede no ser siempre un síntoma de autonomía y de poder, porque detrás de este clic y esta ventana que nos abre al universo hay técnicas y procedimientos que ejercen numerosa influencia en nuestras vidas y a veces no siempre para bien. Veamos algunas peculiaridades de este proceso en relación a otros. Bien, la información y expresión de ideas se ha democratizado. No tenemos límites espaciales, ni temporales, ni intermediarios. Podemos acceder directamente a todo lo disponible en la red. Es más, y una de las características de Internet es que no solo somos consumidores de información, podemos producir información. Incluso podemos influir. Vinculado al Internet, resulta que ahora hay una nueva profesión, la de influencer. ¿No? Y una nueva terminología, el prosumidor, que es el que produce y consume información. La relación de la información es horizontal, descentralizada, multidireccional, a veces no jerarquizada, sin los intermediarios tradicionales. No estamos pendientes de una editorial de un periódico, de una televisión que tiene un sesgo, una línea ideológica. No, nosotros mismos podemos avanzar, producir información. Al respecto, hay quien ha considerado al ciudadano digital como un culto universal, ¿no? Y de hecho, ¿cuántas veces estamos en una cena y un dato? Cualquier dato damos, lo sabemos todo, ya está, porque aquí nos lo dice todo, ¿no? Somos cultos universales. No es de extrañar por ello que la banda ancha fuera saludada con gran entusiasmo como una barrera, un elemento para romper las barreras informativas, y se pensó en algún momento que se harían insostenibles los sistemas autoritarios, ¿no? Bueno, la gente ya tiene acceso a la información en todo el mundo, vamos a acabar con las dictaduras. Y incluso se aventuraba que podríamos ejercer en algún momento una democracia continua.
en el sentido de que el Internet, las tecnologías digitales permiten establecer canales de interacción y participación ciudadana para gestionar asuntos comunes. Permite dar visibilidad a preocupaciones y necesidades sociales y facilitar estrategias para facilitar, elaborar políticas públicas y evaluar la calidad de los servicios. Bueno, esta es su cara amable. Ahora bien, no es menos cierto que las tecnologías también han sido utilizadas para apuntalar prácticas antidemocráticas. Una de las grandes potencias en tecnología digital es China y no está siendo precisamente utilizado para aumentar la libertad de los ciudadanos. Es verdad también que muchos sistemas autoritarios utilizan la tecnología para blanquearse. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es el problema de la hipervisibilidad, ¿no? La red se ha convertido en un confesionario en el que transmitir todos los datos de la vida pública y privado, acompañados de la videovigilancia, la geolocalización, el Big Data, hace que nuestra vida pueda ser controlada por conocidos y por no tan conocidos. Y de ahí también la publicidad conductual. Las grandes empresas tecnológicas que manejan una gran cantidad de datos venden nuestros datos para dirigirnos la publicidad de tal manera que no solo ya consiguen vendernos productos, sino que todo esto va mucho más allá. Consiguen alineamientos ideológicos. Son utilizados políticamente por muchos sistemas. Condicionan nuestros comportamientos. Condicionan nuestros comportamientos. Condicionan nuestros trabajos, la selección de los trabajos. Y además es que lo desconocemos. ¿Cómo sabemos si nos han hecho o no nos han hecho una oferta de trabajo? Es que no nos han hecho, sabemos que no nos han hecho, pero ¿cómo sabemos que existe esa oferta de trabajo? ¿Por qué no nos lo hacen? ¿Por qué no hemos sido solo seleccionados para una entrevista, por ejemplo? Mirad, Amazon hace poquitos años tuvo que retirar un programa de inteligencia artificial en el que seleccionaba currículums para puestos directivos. Y lo tuvo que retirar por sesgos de género, porque había utilizado como sistema los currículums y de ahí se habían seleccionado las características necesarias para funcionar bien en esos puestos de trabajo, los currículums que tenían de los puestos cubiertos en los últimos 5 años. Bien, pues en esos últimos 5 años no había prácticamente mujeres, así que cada vez que aparecía, sin introducir el sexo, pero cada vez que aparecía un elemento que derivaba hacia el sexo femenino, la retiraba y no seleccionaba mujeres. Por eso, ojo, que cuando nos dicen que estos procesos de inteligencia artificial son objetivos o neutrales, de eso nada. Los datos los introducen personas y las personas tienen sesgos. Cuidadito. Y además hay otro problema y es que en los sistemas de inteligencia artificial los sesgos, los que tengan, se cronifican porque los sistemas van aprendiendo y van aprendiendo magnificando esos sesgos. Bien, un enorme poder de dirección de conductas, por lo tanto, en manos de empresas tecnológicas. De ahí que se hable ahora de la economía del dato o del capitalismo de la vigilancia. La democracia, en este sentido, puede ir dirigida o conducida hacia una tecnocracia. Es decir, son los tecnócratas los que pueden llegar a controlar a la propia ciudadanía. Tecnócratas a los que no hemos elegido, que no tienen legitimación democrática. No pensemos, por lo tanto, nunca que la tecnología digital es gratis, que el Internet es gratis. El precio que pagamos es muy caro. Pagamos con datos y son muy rentables. Muy, muy rentables. Bueno, en lo referente a la participación política hemos ya tenido ejemplos de los distintos polos de la tecnología, ¿no? Ha habido
sistemas que han pretendido o al menos han empezado movimientos como la Primavera Árabe o de Islandia, ¿no?, que se han utilizado las tecnologías para establecer sistemas de control y de reivindicación que han tenido una gran repercusión. También los hemos tenido en el sentido contrario, y pensemos en la fuga de datos de Cambridge Analytica que se utilizaron para el Brexit en Reino Unido y para las presidenciales del 2016 en Estados Unidos. Y precisamente utilizando datos de los usuarios de Facebook. En el ámbito político, la personalización de los mensajes políticos tienen distintas caras. La utilización del microtargeting lo primero ya utilizar determinados sesgos ideológicos, ¿no?, en las personas y ir dirigida publicidad en relación a cuáles sean sus intereses, que fue uno de los sistemas que se utilizó en el Brexit. Esto hace además que los políticos tengan distintas caras dependiendo de a quién se vayan a dirigir y que pierda sentido ya los proyectos ideológicos comunes en los que pues, a veces se gana y a veces se pierde. No podemos estar, si tenemos ideas, no vamos a estar 100%, ¿no?, de acuerdo con un proyecto político. Pero es que así vamos a estar 100% porque solo nos van a transmitir determinados mensajes, ¿no?, que serán, según los perfiles que nos hayan hecho, aquellos que más nos interesen, cuáles sean nuestras preocupaciones más particulares. Y además hace que gran cantidad de los mensajes políticos o de los esfuerzos se concentren en los indecisos, adquiriendo a veces minorías una magnitud, ¿no?, desproporcionada en cuanto a los esfuerzos utilizados en relación a la mayoría. Así que el enorme potencial de las nuevas tecnologías para informar puede ser utilizada también para desinformar. Hay algo muy gráfico que se produjo en relación a la desinformación en la pandemia. El director general de la Organización Mundial de la Salud dijo que en la pandemia del COVID no estábamos luchando solo contra una pandemia, estábamos luchando contra una infodemia, contra las noticias falsas, y que esta infodemia podía ser más peligrosa, la expansión de las noticias falsas podía ser más rápida y más peligrosa que el virus. Y si tenemos un poco memoria reciente, acordémonos, ¿no?, de los movimientos antivacunas, la lejía para desinfectar del COVID, acordémonos, y bueno, nos lo han recordado hace muy poco el presidente de Estados Unidos, precisamente, ¿no? Como lo eficiente que debía de ser el desinfectante, ¿no? No sé si en vena, para luchar. Bien. Tenemos que decir que la falta de verdad siempre ha sido un terreno fértil en política, ¿no? Hannah Arendt decía que la verdad nunca había sido una de las virtudes políticas, ¿no? Y la propaganda tiene claramente un fin político, un uso político, las promesas electorales se incumplen, las encuestas se cocinan, los resultados electorales se maquillan, el lenguaje político es un lenguaje emocional. Pensemos en el meeting, que no está dirigido a descubrir ni a darnos ninguna verdad, ¿no? La teatralización de los debates parlamentarios o de las comisiones de investigación, en el que la verdad parece muy desdibujado. Sin embargo, y esto es algo a lo que estamos acostumbrados y que por supuesto que las nuevas tecnologías no lo han inventado, casi nada lo han inventado las nuevas tecnologías, ¿eh? Otra cosa es que tengan características particulares. Sin embargo, lo que sí estamos caminando en estas campañas de desinformación es en un elemento muy curioso, y es que, o no sé si muy curioso, pero que apreciamos, y es que la mentira no penaliza nada. A veces incluso parece que hay una batalla por quién monopoliza la mentira más que a ver quién descubre la verdad, ¿no? Y esto sí que es realmente descorazonador y muy preocupante.
La mentira deliberada no penaliza, se instala en el discurso social y político en forma de posverdad, ¿no? La peor versión, dirán algunos, de la sofística clásica. La posverdad refleja una forma de aproximarse a la información que se ha convertido en uno de los símbolos de la información, o más bien de la desinformación del siglo XXI, que está asociado a la relatividad y la pérdida de valor de la verdad. La prioridad de lo emocional sobre lo racional. Y lo que esto puede suponer a las bases y al procedimiento democrático. La RAE define la posverdad como la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. Los demagogos son maestros de la posverdad. La relatividad de la verdad es uno de los acompañantes del pensamiento desde la sofística clásica y está muy vinculada al pensamiento democrático. De hecho, Bátimo tiene un libro que se titula El adiós a la verdad. Dice que la democracia implica el adiós a la verdad como idea de verdad absoluta. Otra cosa es que en el pensamiento la verdad sea un camino, una búsqueda. Y eso se traduce al ámbito jurídico. Fíjense, en la Constitución española, cuando se protege el derecho de información, dice que se protege el derecho a la información veraz. Y cuando el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre qué significa la veracidad, es decir, la información que se protege no es la verdadera, es la veraz, que es distinto. Y lo que dice el Tribunal Constitucional es que si exigiéramos que todas las informaciones tuvieran una correspondencia exacta con los hechos, la única información protegida sería la transmitida a través del silencio. ¿Pero qué es la veracidad? Y la veracidad es, dice, aquella que se obtiene rectamente, aquella información que se obtiene rectamente, con cuidado. No quiere decir que se corresponda exactamente a lo acaecido, pero al menos que no se haga con burla a la verdad, que se establezcan los procedimientos adecuados para llegar a su obtención, que se utilicen fuentes adecuadas, que se contraste. Luego igual nos equivocamos, es errónea, tiene otras aristas, otros hechos que a lo mejor la desdibujan, pero no la hemos despreciado. Es un camino más que un resultado. Un camino más que un resultado. Bien, esta idea del desprecio hacia la verdad, de la primacía, todo vale, de la primacía de lo emocional sobre lo racional, a lo que nos conduce es a una desconfianza en los argumentos de autoridad. Fijaros, por ejemplo, la campaña, y también por no poner casos, que igual se les ocurren algunos que hay aquí, que no digo yo que no, pero la verdad es que el presidente estadounidense, y como lo tenemos un poco lejos, y aquí, por mucho que nos amenace, yo creo que no va a poder hacerme nada. No, vete tú a saber. Vete tú a saber. La cruzada con las universidades, una cruzada que es claramente, ¿no?, en contra de la libertad de expresión y la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento, es posible también por la desconfianza en las propias instituciones. Se aglutinan muchos elementos, ¿no? Se aglutinan muchos elementos, pero esas campañas de desprestigio, y alguna razón puede haber también socialmente, del comportamiento, ¿no?, de las propias universidades que se vean como elitistas, esa campaña previa que se está sufriendo con lo woke, todo es woke, ¿no?, y lo woke acaba siendo una deslegitimación de las minorías, de las cuestiones de género, de las culturas de la cancelación, ¿no? Todos estos elementos que nos hacen tener una enorme desconfianza hacia las instituciones, hacia los elementos de autoridad, incluso ante la ciencia, el negacionismo científico, las teorías de la conspiración.
Si esto es así, ¿en qué vamos a confiar? ¿En los nuestros? Y entonces somos nosotros frente a ellos. Todo lo que nos venga de nuestro alineamiento ideológico, como todos nos engañan, como desconfiamos, pues es lo que nos sirve. Todo, y los hechos y los datos se banalizan y estamos dispuestos a una adhesión incondicional. Volviendo al presidente de Estados Unidos, en una ocasión dijo, y a lo mejor hasta tenía razón, puedo asesinar a alguien en la Quinta Avenida y me seguirían votando. Y a lo mejor hasta hubiera tenido razón. Es de los nuestros. Bueno, de los suyos, quiero decir. Es uno de los nuestros. Los filtros informativos en este sentido que nos llegan aparece también como un eco de nosotros mismos, Parece que retrocedemos hacia un tribalismo moral. Lo que se identifica con nosotros de forma tribal, nos adherimos a ellos. Y muchas veces tiene que ver con emociones más que positivas, con emociones negativas, o casi siempre, como la rabia, el miedo o el odio al diferente. De ahí también la enorme difusión que están teniendo los discursos del odio, que tampoco los ha inventado las redes, por supuesto, pero que tienen un eco enorme. Pero además, y este alineamiento en forma de tribalismo moral, y esta enorme cantidad de información que recibimos, que nos deja tan poco tiempo para la reflexión y la crítica, se traduce también en contestaciones muy simples. ¿Cuál es nuestro discurso en las redes? ¿Me gusta? ¿No me gusta? La simplificación. Y los discursos complejos. ¿Te gusta? ¿Y por qué te gusta? ¿Te gusta todo de forma incondicional? ¿Qué pero le pondrías? Estas son las bases de un sistema democrático, las bases del aprendizaje, del respeto, de la tolerancia. Y la simplificación ¿a qué nos lleva? A la polarización. Pocos mensajes, cortos, polarizados, son nuestros. Me gusta, no son nuestros, no me gusta. Y os decía, como sucede con la desinformación, las nuevas tecnologías no han inventado el odio, el menosprecio, la discriminación, ni los discursos que lo sustentan. Pero sí que tienen una dimensión mayor a la que tenían antes. Fijaros, junto al influencer, ¿por qué? ¿De qué? Hace poco hemos oído también un debate de una gran influencer que lo que nos parece que una de las cosas sobre las que influencia es en la sobrevaloración de los libros. Vaya todo por Dios. Supongo que lo habréis oído. María Pombo, los libros están sobrevalorados. Bueno, pues yo creo que la influencia en este sentido deja un poquito que desear. Pero es que junto a esta palabra, ahí parece otra profesión casi, el hater, el odiador. Por mucho que me parezca una simpleza y que no me parezca que merece la influencia alguien que entiende que los libros están sobrevalorados, no podemos normalizar los haters. Pero los haters están normalizados en la red. Así que la palabra odiador forma parte de nuestro lenguaje habitual. Y en este sentido hay una gran penetración social de todos estos discursos. ¿Por qué es? Bueno, pues hay muchas razones, pero está, ¿no?, la penetración social, el anonimato en las redes,
la despersonalización de la comunicación en red. Muchas cosas no se dirían en el cara a cara, pero parece que nos alejamos, ¿no?, de lo que decimos a través de una red. Y hay un peligro añadido a esto, que es que corramos el riesgo de controlar en exceso los discursos y limitar la libertad de expresión, censurar. Es decir, tenemos, y de hecho, por un lado, los mensajes de odio se difunden y por otro lado, cada vez tenemos la piel más fina y nos molestan muchas cosas que quizás debiéramos asumir en un discurso plural y en una confrontación de ideas. Pero la confrontación siempre tiene que ser de ideas, no de personas. Las ideas son confrontables, no las personas, Y se observa en los últimos años una tendencia a mayor penalización de determinados tipos de discursos muy desagradables, muy desafortunados, moralmente reprobables. Yo me planteo si penalmente castigables. Por supuesto, no podemos decir todo o nada. Les voy a relatar, porque me parece muy interesante en tanto esta deriva penalista sobre los discursos del odio, que yo prefiero llamar discursos de discriminación, sobre una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la sentencia Sabaterentil contra Rusia. El caso fue el siguiente. Un ciudadano ruso escribió en un blog que estaría bien que en las principales plazas de las ciudades hubiera un ceremonial para quemar policías infieles a fin de limpiar la sociedad de basura policial. Fue condenado en Rusia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le absolvió. Me parece muy interesante los argumentos que utilizó. En primer lugar, la intencionalidad. El propósito entendió que la alusión a la quema podía entenderse como acto simbólico de una expresión de protesta más que una llamada a la violencia. Algunos recordaréis que fueron también absueltos y no se consideró discurso de odio las quemas de las fotos del rey. Unas quemas que se hicieron de las fotos del rey. Bueno, se consideró que formaba parte de la libertad de expresión y que no se estaba apelando a que se quemase el rey, sino que era un acto simbólico de disconformidad con la figura de la monarquía. Por lo que se refiere a la publicidad, ¿no? Aquí se piensa que solamente por subir un elemento a Internet o a un blog eso ya alcanza una dimensión universal. Tampoco es así, ¿no? Y se examinó el alcance de aquellas manifestaciones, la difusión del blog, el tiempo que estuvo publicado, el número de visitas que tenía, si su acceso era o no restringido, si el bloguero era una persona pública o influyente, el impacto de sus declaraciones, tenía la capacidad de producir un perjuicio, de poner en riesgo a la policía. Esto es muy importante insisto, para la intervención penal. Otra cosa es que estemos hablando de una demanda por atentado al honor, a la intimidad, una demanda civil o incluso una multa en el terreno administrativo. Pero estamos hablando del ámbito penal. La mínima intervención penal. Pues no, al señor le leían 4, lo retiró rápidamente. No tenía ninguna capacidad de influencia. Y por último, y lo que me parece muy importante, ¿la policía es un grupo vulnerable? Por eso yo os he dicho antes, estoy más a favor, y esto es una opinión, de la utilización del lenguaje antidiscriminatorio. Porque este tipo de discursos originariamente, insisto nuevamente, en el ámbito de la intervención penal, está dirigida a proteger a grupos vulnerables, tradicionalmente discriminados, no a grupos privilegiados, especialmente protegidos. Bien, estimó entonces que el contenido del blog era moralmente reprobable, que sí querían que iniciaran una demanda civil por atentado al honor, pero que en cualquier caso eran opiniones y afirmaciones en el ámbito de la libertad de expresión.
Como quiero llegar al silencio, voy a pasar rápido por la censura con independencia de que luego queréis retomar alguno de estos temas en el debate, dar vuestras opiniones o preguntar. En el tema de la censura, bueno, la libertad de expresión siempre ha ido acompañada de la censura. Siempre. Hay formas de censura evidentes, ¿no? Esa censura previa, propia de los sistemas dictatoriales, prohibida en nuestro derecho constitucional. Nuestra Constitución prohíbe la censura previa y está pensada para el poder público, ¿no? En relación a los sistemas dictatoriales, pero el ámbito del poder político siempre tiene tendencias, ¿no? Los poderes en general, tendencias de una u otra forma a lo que coloquialmente y no ya jurídicamente llamamos censuras. La concentración empresarial, la concesión de licencias. El presidente americano es un buen ejemplo de ello, ya he dicho, ¿no? El 80%, el 90% de los medios me critican, pero las licencias están en mi mano. Ojo con lo que decís, que igual no os doy más licencias. Y las licencias las dan los poderes públicos. La publicidad institucional o comercial en el poder económico. Los periódicos hoy se sostienen con publicidad institucional. Si los partidos políticos y los gobiernos, los distintos ministerios, no pagan por la publicidad, ya en este mundo de Internet realmente pueden sobrevivir y de hecho muchos no sobreviven. Y esto es una forma de censura. Coloquialmente, insisto, no jurídica, porque entonces no estaría permitido, pero es una forma y no es previa, en fin, pero ahí están. Son estrategias que condicionan, sin lugar a dudas, la libertad de expresión y el derecho a la información. Coese tiene un librito sobre la censura y afirma que la censura es como un parásito, un invasor patógeno, al que se rechaza, pero es muy difícil de expulsar por completo. Un incansable que trata de realizar su sueño, de restringir la libertad de expresión y que se graben tan intensamente en la ciudadanía que sean los individuos quienes se vigilen unos a otros y se censuren a sí mismos. Esto es el sueño del censor, ¿no? Que digas, no, eso es políticamente incorrecto, que te saque un tuit de hace 25 años, bueno, no sé si había, de 10, ¿no? Y diga, mira lo que dijiste, fuera. Este es el sueño de todo censor. Así que el medio por el que se ejercitan los derechos a la libertad de expresión e información han de ser protegidos frente a la censura, o hemos de ser conscientes de las censuras, ni las tradicionales ni las nuevas. ¿Qué nuevas formas de censura se establecen ahora? Los bloqueos, los retrasos, los filtros sin las debidas garantías, las políticas de moderación de contenidos. Las empresas tecnológicas tienen sus políticas de moderación de contenidos, por cierto, muy poco transparentes. No determinan qué es lícito y qué es ilícito, te retiran una cuenta, te retiran un mensaje, no llega, no sabes por qué. Muchas veces se hace con procesos de inteligencia artificial que detectan determinada palabra que tú desconoces y que la has introducido en un mensaje y no aparece. Son nuevas formas de censura, pero es más. Las leyes de los servicios de las tecnologías, alguna legislación, establece la posibilidad de sancionar a las empresas cuando tengan alguna sospecha o conozcan por algún medio que aparezcan mensajes ilícitos. Pero no sabemos qué medios. ¿Un juez te lo ha dicho? ¿O te lo ha escrito alguien, no sabes dónde? Bien, para no enfrentarse a multas, a lo mejor resulta que empiezan a ejercer alguna forma de censura.
por lo tanto, esta apertura a las políticas de moderación de contenidos. Fijaros, qué terminología, ¿eh? Políticas de moderación de contenidos. Estamos hablando coloquialmente de censuras. Bueno, justificadas o no justificadas. Coloquialmente, insisto, porque las jurídicas están más o menos claras. Hay en este sentido una privatización de la censura de la que no se podría actuar teóricamente, porque la censura constitucionalmente contra la que se actúa es la pública, no la privada. Pensemos en las líneas editoriales de los periódicos, lo que pasa es que la red tiene otras características. No es lo mismo una línea editorial del País, del Mundo, del ABC o de La Razón que de Internet, de una empresa tecnológica, ¿no? De Facebook. No es lo mismo. No es lo mismo. Vamos a ver el espacio para el silencio. La preocupación en relación a la circulación de ideas, opiniones e informaciones afecta tanto a los excesos como a los defectos, tanto al exceso de la palabra de algunos como a los silencios por otro. Porque la ausencia de discurso es también una forma de expresión. Aquello que no se dice puede tener enormes repercusiones por la idea que no se expresa, la información que no se da, por el espacio que lo no dicho deja a lo que se dice. El lenguaje es palabra y es silencio. Decía Sartre que el lenguaje es hablar todavía. Lo dicho se convierte en un muro frente a lo que no se puede decir, una forma de refrendar la palabra pronunciada, que dificulta e impide otros pensamientos, ideas y acciones. Cuestiones como la verdad, los sesgos, los discursos del odio, los filtros y bloqueos y sus efectos en la desinformación, la polarización, la discriminación, la violencia o la censura tienen una lectura a través del silencio. La distribución de espacios, de sujetos y contenidos de habla pueden convertirse en una estrategia de poder, de dominio e incluso de violencia de quienes pueden hacer uso de la palabra. Por el contrario, colocan en una situación de ausencia, vacío y resistencia a quienes privados de la palabra no pueden nombrar y ni siquiera ser nombrados. A quienes se les concede el derecho, el privilegio de la palabra, se hace visible, mientras se condena a la invisibilidad y hasta el olvido a quienes no hablan. La imposibilidad o dificultad de acceso a la red por razones económicas, geográficas, de discapacidad o de conocimientos pueden llegar a ahondar en la invisibilidad de aquellos colectivos que se ven impedidos a comunicarse a través de estos medios, hoy relevantes y en muchos aspectos necesarios para el ejercicio de los derechos. Los sesgos presentes en las nuevas tecnologías de la comunicación, en los equipos de trabajo de las grandes empresas tecnológicas y en los diseños de la inteligencia artificial son un exponente de estos silencios que inciden en discriminaciones a colectivos diversos y tradicionalmente en desventaja. Romper el silencio es entonces condición del ejercicio del derecho. El derecho de acceso universal a Internet, la educación en contenidos digitales, todas las medidas que pretenden poner fin a los sesgos, romper barreras digitales, tienen como objetivo romper el silencio, dar visibilidad a grupos excluidos, hacer un poco más real y efectiva la igualdad de oportunidades. Frente a las palabras, en un espacio invadido por el ruido, por el exceso de noticias, los silencios pueden tener un efecto balsámico, ser una llamada a la tranquilidad y a la reflexión, que pueden rebajar tensiones, permitir el andar del pensamiento, tal vez una pausa para recuperar la racionalidad, la complejidad del entendimiento, el valor de la verdad, convivir escuchando al diferente, enriquecernos con la pluralidad de ideas en una sociedad diversa, propia de un sistema democrático. El derecho a la desconexión digital o el derecho al olvido reclaman espacios de silencio. En el mundo virtual, frente a los discursos que carecen de respeto al ser humano, en la línea de Wittgenstein de lo que no se puede hablar hay que callar,
un escenario en el que es preferible callar que ensalzar lo inhumano. Entonces está la opción del bloqueo, la no contestación, no expandir los mensajes, evitar la viralidad y, sobre todo, ponernos del lado de la humanidad. Un silencio que puede ser instrumento de denuncia entre los excesos de las palabras. Cuando las palabras se llenan de salvajismo y de mentira, nada suena tanto como el silencio. Un silencio que puede ser lenguaje en un escenario que se ha quedado mudo. Steiner dice que cuando se cancela toda posibilidad de respuesta, que calle el poeta. Pero recordemos también una advertencia: cuidado, el lenguaje se puede vengar de los que pretenden acallarlo, porque el lenguaje deja huella. En lugar de una forma de denuncia o de resistencia, puede percibirse como una indiferencia y contribuir a reforzar lo dicho. Fijaros, Martin Luther King dijo que cuando reflexionemos sobre el siglo XX no nos parecerá lo más grave las fechorías de los malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas personas. Una reflexión de ayer que nos sirve para hoy. Uno de los efectos del discurso del odio es precisamente su efecto negativo sobre las palabras alternativas, aquellas que pretenden ensalzar los valores del sistema democrático, que tratan de impedir que se imponga la discriminación y el desprecio por algunos seres humanos. Una educación digital que permita reconocer, rechazar y combatir los discursos del odio, ofreciendo espacios para el habla, puede ser más eficaz que los silencios, que lejos de favorecer a modo de denuncia a la causa de igualdad, la dignidad y la convivencia, pueden perjudicarle. Es importante tener en cuenta si el silencio es producto de una libre elección o de una imposición. La censura hace del silencio una imposición y una de las mayores amenazas a la libertad de expresión. Una censura que puede requerir de muchas palabras para silenciar a personas, espacios y temas de conversación. Junto al silenciado habrá un censor, un disidente. Tal vez todos impugnan por el uso de la palabra y los espacios del habla. Estos silencios impuestos no provienen solo de exigencias jurídicas o de actos de poder expresos, también de presiones difusas que llegan desde el ámbito de la ética, los usos sociales, los convencionalismos políticos, los intereses económicos y que abocan a todo un universo del silencio representado por los tabúes, los eufemismos, lo implícito, lo no expresado, lo que se da por descontado, lo que no interesa al mercado, ni siquiera al mercado de las ideas, el hablar para no decir, lo políticamente incorrecto, el ruido ensordecedor, la censura del propio silencio, los silencios institucionalmente determinados o los determinados por el grupo social. Esa especie, dijo Cercas, de totalitarismo soft, que tiene que ver con la ilusión de unanimidad creado por el temor a expresar la disidencia. Hoy, la ilusión de la unanimidad nos lo proporciona el llamado sesgo de confirmación. Más que producto del temor a la disidencia, obedece al desconocimiento de otras ideas que no coinciden con las nuestras, merced a los filtros informativos. La espiral del silencio, convenientemente guardada y reforzada por la censura, sea expresa o soft, a través de bloqueos y filtrados. Nos roban las palabras y aniquilan la discrepancia. Volvamos la cultura de la cancelación o el énfasis en calificar todo como woke para acallar los discursos minoritarios. Si el Estado social tiene como función proteger y promover las condiciones que garanticen los derechos de los ciudadanos, los poderes públicos deben asegurar que todas las voces estén presentes en el debate público, sea espacio analógico o espacio digital. No solo para garantizar la libertad de expresión del que habla, sino para formar la opinión de quien escucha. A la vez, debe garantizar la seguridad de las personas que pueden ser amenazadas por hablantes, proteger el honor y la dignidad y, solo en caso de ser necesario, controlar los espacios en que se emiten los mensajes para proteger al oyente vulnerable.
pero sobre todo dar la palabra a todos y a todas, a los ofendidos, a los disidentes y tal vez a los subversivos de los usos convencionales de la palabra dada. Nadie tiene derecho a apropiarse del lenguaje. ¿Habéis visto la campaña de los huevos, por huevos? Pues ahí está. Combatirla, mirarla si no la habéis visto. Y está aquí esta idea. Nadie tiene derecho a apropiarse del lenguaje. Y el por huevos no tiene por qué ser una afirmación machista y muchas veces misógena, ¿no? Puede ser utilizada en otros múltiples sentidos, incluso utilizada para combatir ese por huevos. Esto lo decía ya Judith Butler. Hay una reflexión a veces filosófica en todas estas cosas, ¿no? Que os guste más o menos y penséis que lo consigue o no, el objetivo es este, un uso alternativo de las palabras. Lo que no implica, en cualquier caso, que no debemos dejar de preguntarnos cuándo y por qué hablar y cuándo y por qué callar. Lección para aprender tanto en el espacio físico como en el espacio virtual. Antes de callar y acceder a la palabra, me gustaría que podamos tener claro algunas cosas. Que la tecnología no es infalible, que se equivoca, que no es neutral y ni siquiera es inevitable. Que estas características son presunciones interesadas. Sabemos que adolece de opacidad, que el peso del pasado en el uso de la inteligencia artificial puede cronificar los sesgos y debilitar la originalidad y el pensamiento original, que tenemos que ser conscientes del riesgo que supone pagar los servicios con datos personales, el peligro también de intercambiar en red información sensible e íntima, nuestra y sobre todo, pensad siempre que pongáis algo en el otro. Yo jamás pongo en mis estados o en mi imagen una foto que comparta ni siquiera con mi hijo, porque no sé en qué medida le puedo comprometer. Que tengamos en cuenta que no hay proporcionalidad entre la información que facilitamos a las empresas tecnológicas y las que ellos nos aportan, que es más bien ninguna. Que la tecnología es un factor de progreso, siempre que se utilice en favor de la humanidad y no contra ello, y que frente a la exacerbación del solucionismo tecnológico necesitamos, como siempre, estrategias humanas. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición. Bien, muchísimas gracias, Olga, por tu magnífica e interesante y preocupante. Yo creo que no, ¿eh? Bueno, algunas cositas, sí, pero está bien verlo. La diagnosis hay que verla. Pero... Y te lo agradecemos porque este es sin duda el espacio para plantearlo y para ver cómo lo podemos arreglar. Es el momento, les doy la palabra. Si alguien de ustedes quiere participar, ahí está el micro. Levantan, por favor, la mano. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. Y luego simplemente comentar una palabra que echo de menos, ¿vale? Que no la veo en los medios de comunicación ni la veo en ningún lugar. Y creo que a todas las enfermedades, si no se nombran, no existen, ¿no? Y es una palabra que Polibio ya dijo hace muchos miles de años y que es oclocracia. No sé si sabéis lo que es la oclocracia. No, escúchame, repíteme por favor el término. ¿Sí? ¿El qué? Que repitas el término, si eres tan amable. Oclocracia. Oclocracia. Significa el gobierno de la muchedumbre. Polibio dijo que los estados, o sea, la democracia, degenera en oclocracia. O sea, él ya estaba diciendo cómo moría una democracia. Y era por la demagogia. La demagogia se hace de frente, acaba con la información, la gente está mal informada y vota cosas que no, digamos que no desearía votar en el fondo porque le han comido, digamos, con la información le han comido la cabeza, ¿no? Entonces él lo llamaba oclocracia. Entonces, actualmente Estados Unidos ya no es una democracia, es una oclocracia. Y si no usamos este término, estaremos haciendo un flaco favor, creo, no nombrándolo. Ya lo nombró, por ejemplo, Iñaki Gabilondo en
cuando hacía su blog, ¿vale? Y ya alguna gente lo ha nombrado, pero son muy pocos. Y ya está definido hace miles de años, así que por favor yo creo que hay que llamarlo por su nombre. Y Estados Unidos ya no es una democracia. Y nosotros estamos en tránsito de esa oclocracia igualmente. Así que, bueno, a veces hay que ser un poco pesimistas precisamente para en el futuro poder ser optimistas, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería decir. Si no conocíais el término, buscarlo. Hay un gráfico que se llama anaciclosis, que determina cómo un régimen, la democracia da lugar a una dictadura, la dictadura da lugar a un reinado, y según Polibio todo esto se sucedía en el tiempo. Así que es muy interesante y creo que estaría bien que todos lo conociéramos. Gracias. Si quieres responder. Sí, bueno, yo creo que es un comentario al margen de respuesta, pero mira, una de las cosas que destacamos desde el ámbito de la filosofía es que tratamos cosas tan importantes y es tan importante, ¿no?, que seguimos tratando las cuestiones desde el inicio de la humanidad. Estas ideas de distintas formas de gobierno y su degeneración están también en Platón, están desde los inicios de la filosofía, y también la importancia de los temas como la justicia, ¿no?, esas preguntas que solo pueden ser replanteadas. Y efectivamente esta cuestión de degeneración, ¿no?, de los sistemas democráticos están desde el inicio del pensamiento filosófico y filosófico-político. Yo, de todas formas, me resisto a ser pesimista, ¿no?, porque también en el género humano es capaz de remontar tantísimas cosas, aunque hay cuestiones muy graves, ¿eh? Y yo por eso, pese a mi interés por el silencio, yo me inclino por la palabra, porque creo que hay cosas que no podemos callar, sobre cosas que no podemos callar, ¿no? Y bueno, pues sí, pero bueno, la humanidad y cada época, ¿no?, ha tenido sus situaciones, y hacemos cosas horribles, también es verdad. En ese sentido, los seres humanos hacemos cosas terroríficas también, o sea que en todas las épocas. Gracias por tu apunte. ¿Alguien más? Sí, tan amable. Gracias. Hola. Soy francesa, entonces no puedo hablar muy bien español. Hola. Mi pregunta es que ¿cómo hacer, o sabes cómo hacer, cuando una persona vive en un mundo de desinformación? Porque, por ejemplo, por cambiar su mente, ¿sabes? ¿Entiendes mi pregunta? Sí. Bueno, por ejemplo, que durante la época del COVID, o la era de COVID, aprendí que una de las maneras estaba como de hablar de una manera emocional, no como de una manera mental. Y entonces, eso es mi pregunta. Si no entiendes, puedo pasar el micrófono a mi amigo que habla muy bien español, mejor que yo. No, pero yo creo que más que un problema de idioma es de resonancia y de oído. A ver, os tengo que decir que con el avión tengo los oídos un poco taponados y oigo regular, y yo creo que no tengo problema, tanto problema de entenderte. Te podías poner de pie o si lo quiere hacer tu amigo, hacer simple la pregunta. Repite súper. Sí, bueno. Pero hablas bien español, yo creo. Bueno, una otra vez. Mi pregunta es que ¿sabes cómo hacer cuando una persona vive en un mundo de desinformación en su cabeza? Por ejemplo, para cambiar su manera de pensar. Por ejemplo, durante la periodo de COVID, aprendí que una de las maneras estaba de hablar de una manera emocional, no intelectual, no con factos.
Sí, es eso, Sí, ¿no? sí. Hechos, muchas gracias. Hechos, sí. Es la idea de la posverdad esto. El lenguaje emocional, ¿no?, se superpone y entonces ya nos llega a dar lo mismo todo, ¿no? Es esa idea de que la mentira, decía, donde hemos llegado quizás a un... Porque siempre se ha mentido, siempre, bueno, siempre sí. Y la política es que, pues, Ana Karen nos lo decía, es un terreno fértil, ¿no?, para las... Pero la cuestión es que no penaliza, nos da lo mismo. Pero claro, a mí ya el planteamiento de cambiar la manera de pensar, eso ya me frena, ¿no? Yo creo que que hay que procurar que la gente esté lo más informada posible. En ocasiones se puede actuar, porque, por ejemplo, en relación al COVID, había detrás de ello un problema de salud pública muy serio. O sea, no se trata solo de emocionarse y de engañar diciendo bueno, cosas que pueden condicionar o dirigir tu voto más o menos, que uno pues es también libre de alguna manera de buscar dónde se informa, dónde no. Pero claro, cuando hablábamos de la pandemia del COVID, cuando alguien decía que te tomases lejía, estábamos hablando de un problema de salud pública. Es decir, que hay recortar los mensajes, quizás en algún momento sí puede ser interesante ante cuestiones tan importantes, ¿no? Y sobre todo ya me planteo si vienen desde el punto de vista de la sanidad, claro, ¿no? Hace poco se ha estado juzgando a una enfermera que era en Barcelona, que decía que estaba poniendo vacunas a los niños y no se lo estaba poniendo, no se las estaba poniendo. Bueno, pues no sé si sería negacionista de las vacunas, pero yo en este caso entiendo que quizás uno no puede ejercer determinada profesión si tiene determinadas ideas, que las tenga en su casa, fuera, pero yo en estos casos así sí que me plantearía que a lo mejor había que tomar algunas medidas. Y esto puede pasar en muchas profesiones, ¿eh? Yo recuerdo hace un tiempo, no mucho, que una profesora de universidad de la Facultad de Educación estaba abanderando de la Facultad de Educación, no de la de Derecho, no de la de Medicina. Estaba abanderando la educación en los hogares de los niños. Claro, yo me planteo que me parece lícito que uno tenga esas ideas y crea que que tus hijos a lo mejor están mejor educados en casa. Bueno, ya veremos a ver las instituciones que consideran, pero en su caso, pero claro, que lo haga una funcionaria, que la pagamos todos por que su profesión sea enseñar en la enseñanza pública, pues a lo mejor, como me ofrecería determinadas dudas, que un juez, por ejemplo, pueda objetar en dar una custodia compartida o dar a alguien por ser homosexual, por ejemplo, ¿no? Pues no, son profesiones cuyo objetivo es aplicar la ley, cuyo objetivo es educar dentro de un colegio, o cuyo objetivo es curar con elementos científicos. Pero ya lo de cambiar la manera de pensar, eso ya es en el ámbito de la democracia, es mejorar los canales de información, contrarrestar determinadas informaciones. Eso me parece que es un deber de los poderes públicos, ¿no? Contrastar eso, ¿no? Poner en equivalencia, en proporcionalidad eso, o superarlo. Es decir, generar más espacios de habla. Ahora, mientras la libertad de expresión no choque con otros derechos de una forma evidente, la libertad de expresión es de los derechos y ha de ser en un sistema democrático más protegidos. Y es condición de funcionamiento de la democracia. ¿Alguien más? Buenas, muchas gracias por la conferencia.
Quería aprovechar para hacer un comentario en relación con lo que has mencionado sobre la conciencia que debemos de tener de los datos que estamos cediendo a las empresas tecnológicas. Hace 3 días ha salido una noticia en The Guardian. En el Reino Unido, unos padres habían publicado las fotos de su hija adolescente en uniforme y se habían dado cuenta de cómo Instagram había utilizado esas fotos para publicitar esas fotos y atraer a un montón de hombres de mayores de 40 años hacia esos seguidores. Entonces, a raíz de ahí, pues yo quería hacer 2 reflexiones. Una, porque yo estoy de acuerdo contigo en que debemos ser optimistas y asumir un poco una responsabilidad que todos podemos aportar como nuestro pequeño granito de arena y bueno, llamarnos a la acción. Y en este sentido, ¿qué podemos hacer, consideras tú, cuando nos encontramos con estas empresas tecnológicas que nos plantean unas condiciones que nadie se lee para poder aceptarlas? Que eso, desde el punto de vista del derecho, yo me pregunto hasta qué punto estamos realmente decidiendo. Para decidir tendríamos directamente que usar otra plataforma. Es que no nos dan otra opción. Y bueno, pues quizás eso, llamar a la acción y decir, bueno, pues vamos a utilizar otras plataformas que tengan otros usos más adecuados. No sé qué opinas tú o qué reflexión tienes en este sentido. Muchas gracias. Sí, eso es así, son las condiciones generales de contratación, pero además es que, y esta es una de las características también del mundo digital, es que lo hacemos todo en tan pequeño y en tan ágil, es decir, uno ahora quiere buscar no sé qué porque lo quiere buscar ahora y uno da las cookies, por supuesto, sin haberse leído para qué, y luego pues tenemos, mira, aquí yo que me resisto mucho, pero ya se ve que alguna vez con prisas no me he resistido tanto y no hago nada más que recibir información que no leo, pero que no me deja de llegar. Pues realmente, mientras no se planteen mecanismos eficaces jurídicamente para simplificar esos procesos y hacerlos más clarificadores, muy poco, porque las alternativas que nos dan además las empresas es o aceptas las cookies y lo ves o no. O sea, no tenemos más alternativa. O si quieres acceder aquí, nos tienes que entregar, te tienes que entregar, y si no, no accedes. Es decir, que propiamente no hay una negociación. Y luego, el salirte de ahí es también muy complejo. Pero esto ha pasado, no sé si poco a poco se irá arreglando o no, pero esto nos ha pasado con las compañías eléctricas, con las compañías telefónicas, es decir, que tampoco es un mundo fácil. Fijaros, yo que tengo, por eso que a veces dices, es Internet o es... son muchos elementos. Yo tengo un padre muy mayor que no habla con casi nadie por teléfono, salvo con la envolvente de las compañías eléctricas, y nos ha estado cambiando de compañía eléctrica cada 3 días. Que no te pueden facturar 2 veces el consumo, pero lo que sí le han hecho es aplicar los seguros de estos no, para que vayan de vez en cuando, dicen, y esos pues los ha estado pagando 3 y 4 seguidas. Sí, que sirve de algo a los míos también. Y oye, cañón. Intenté anular uno de los que me enteré, dentro de los 10 días anularle, y no hubo manera, porque no me recogían los datos. Decían que no, y no hubo manera. No hubo manera. Y esto pasa con las cookies también, que luego echar marcha atrás es muy difícil. Bueno, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que se ha hecho ahora normativamente con estos contratos es que no solo no te pueden facturar 2 veces la misma compañía por el consumo de luz, sino tampoco por los seguros. Te pueden facturar 2 veces, solo te puede facturar una, es decir, que es automáticamente cedes. Entonces, pues, pero es muy difícil.
Pero lo que sí es importante es que seamos conscientes, lo que decíamos de que lo habían utilizado para una campaña. Ha pasado más veces que ha sido noticia, pero en Cantabria en concreto también pasó en un pueblo que esas imágenes las habían utilizado con, no sé si los ChatGPT o otro tipo de imágenes con la cara de adolescentes y imágenes eróticas con cuerpos distintos. Imaginaros lo que esto puede ser para un adolescente en sustituto, independientemente de que no sea su cuerpo, que no, es su cara y es lo que está circulando por el instituto. Que esto nos pasa a gente madura y dices, bueno, pero para un adolescente tiene que ser tremendo. O sea, que de esto... Yo cuando veo, ¿no?, que la gente cuelga alegremente fotos de sus hijos y tal, me molesta mucho porque digo, no son de nuestra propiedad los hijos. Te hará mucha ilusión, pero pon las tuyas si quieres que lo que te pase, pero a los hijos no sabes en qué puede derivar y vamos, ya me imagino, ya en la adolescencia ya me parece un riesgo tremendo. Y yo creo que esa educación digital esa sí que la debemos tener, ¿no? Obviamente, quien comete el delito, la infracción administrativa, lo que sea, es quien la utiliza. Eso está claro. Nadie tiene derecho a apropiarse de tu imagen para una cosa así. Eso está claro. Pero el daño que se hace es un daño que está hecho y que la compensación es siempre si es proporcionada también. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si bien es cierto, como tú has dicho, que hoy en día cada vez hay más odio, hater, manipulación informativa, que las mentiras ya no se penalizan, ¿cómo se supone que podemos acabar con estas conductas de odio y estas prácticas? Y si es el silencio la mejor opción. Gracias. Mira, desde luego el silencio es una opción a no retuitear, no mandarlo, pero los organismos fiscalizadores de alguna manera o fiscalizadores o que están ahora o distintos organismos de la Unión Europea y de la ONU muy alertas a todas estas cuestiones de las redes, de los delitos de odio, de la desinformación. Dicen que uno de los efectos más tremendos del odio en las redes es que desincentiva, o sea, que provoca el silencio de la gente que lo combatiría. Porque quien está dispuesto, y esto humanamente lo vemos, quien está dispuesto, imaginémonos en una comunidad de vecinos, el vecino que está dispuesto a jorobarte, pues va a poder contigo, porque hay gente que se desenvuelve muy bien en las situaciones conflictivas y la mayoría de la gente no nos desenvolvemos ahí bien, ¿no? Preferimos el diálogo, la vida más tranquila, esto en la mayoría. Entonces, cuando uno se enfrenta a estos haters, ¿no?, y quiere combatir, normalmente dices, uy, yo casi que prefiero estar más tranquila y no hacerlo. Entonces, pero desde luego, retuitear, ver de dónde vienen las cosas, también en la desinformación, ¿no? Hay cosas que enseguida que llaman la atención. Dicen, esto es verdad, antes de reenviarlo, vamos a esperar, ¿no? A ver si es verdad o no es verdad. Que a veces en 10 minutos ya está... Es que las redes es que nos someten a un ritmo frenético, lo que decíamos de las cookies, ¿no? Cuando uno mira algo, ¿aceptas cookies? Sí, porque lo quiero ver ahora. Pues no, igual mañana también lo puedes hacer, ¿no? Igual mañana lo arreglas con una llamada de teléfono o de otra manera. Entonces, claro, lo que uno puede hacer ya es no retuitear, no mandarlo, no expandir los mensajes. Y si puede y se encuentra con... Pero no podemos pensar que la gente tenga que ser héroe ni en las redes ni en la vida. Ni en las redes ni en la vida normal. Pues ser comedido, ¿no? Y responder a eso. Pues no es así, no me gusta, no lo comparto. Mirar para otro sitio, pues no siempre es igual, casi nunca,
es positivo, pero claro, no podemos pedir que la gente seamos héroes ni que estemos ahí pendientes para combatir, ¿no?, todas estas cuestiones. Yo, de todas formas, también insisto, hay ideas que obviamente y no comparte y no tiene por qué compartir y nos pueden parecer horribles, pero la libertad de expresión implica eso. Pero los argumentos y el contraste son de ideas, no contra personas. Seamos humanos, ¿no? Hay que ser humanos, humanicémonos, ¿no? O no nos deshumanicemos, porque tengamos una pantalla por delante, un anonimato, una dificultad de persecución o de asumir responsabilidades. Detrás de determinadas cosas hay personas, de determinadas palabras hay personas y somos humanos. Así que voy a preguntarte yo una cosilla. No, más que una pregunta es trasladar algo que me inquieta, que no sé si compartirá, y tiene que ver con un foro prácticamente casi entero de juristas que estamos aquí. No en vano aquí se enseñaba el derecho, la jurisprudencia, bueno, no tanto en esta, que es la sala de las 24 caballeros, sino más abajo, pero en fin, en esta madraza. Me preocupa algo que es lo siguiente. Yo detecto últimamente que existe como un cierto desapego hacia el derecho y, por supuesto, hacia la política, por razones obvias. Un cierto desencanto, un descreimiento en el derecho, nadie ya cree en el derecho, esto no hay quien se lo crea, no se consiguen objetivos, cuando se arregla es tarde, mal y nunca. En fin, ese desapego al derecho, y casi todas las personas que estamos aquí lo somos, preocupadas por el derecho, hace que otros espacios, otros instrumentos estén recuperando especialmente fuerza, y eso lo saben las minorías oligárquicas potentes y las económicas. Podríamos aquí poner muchos ejemplos de gente, en fin, todos sabemos quién hay detrás de la oligarquía económica. Un Facebook, un Netflix, un Google, tienen nombre y apellido, y durante algún tiempo alguno que otro estuvo al lado del presidente de Estados Unidos, que se ha mencionado en este foro. Es decir, el poder que se está agarrando por otro lado para controlar en tanto en cuanto la gente está dejando de creer en el derecho. Me preocupa eso, y me preocupa también, vinculado a Olga, a algo también, y es que yo detecto, y es algo mío, que actualmente pensar no se lleva. Y si es posible, todo lo que implique que la ciudadanía se forme, no se deforme, se forme y pueda tener un acercamiento crítico, pero crítico constructivo para mejorar las cosas, eso no se lleva. La filosofía del derecho no se lleva. El pensamiento contrastado no se lleva. Y en tanto que lo que se lleva es resuelve pronto, resuelve mucho derecho mercantil, mucho derecho administrativo, y venga, resuelve, la ciudadanía no piensa. No es que sea ni mala ni buena, es que nos encontramos con una ciudadanía que no se le permite, se le acerca ese conocimiento para que la propia ciudadanía pueda formarse en valores, en principios, en ideas, y pueda estar persiguiendo esto que estamos hablando aquí. Lo cual me preocupa, porque si efectivamente esas fuerzas, esos otros instrumentos entran y controlan nuestra mente y somos de dedo fácil, y somos de dedo fácil, me inquieta mucho que estemos en manos, seamos títeres de alguien que controla, oiga, y que tú puedes creer que lo estás haciendo voluntariamente. Puedes creer, pero a lo mejor no lo es tanto. No sé, te traslado esto, que no sé si es pesimismo, si es que, como muy bien decía, la oclucracia, esto que él hablaba de ese gobierno de la muchedumbre, el todo vale, no sé. ¿Tú qué piensas? Si efectivamente deberíamos, como juristas, tomar conciencia de la importancia del derecho, de lo que significa el derecho, y empezar a trabajar y a apretar para que efectivamente haya ese control. Tengamos en cuenta que esto va a la emancipación de los seres humanos y al respeto y a la igualdad de los derechos humanos. Sí, en relación a lo del derecho, yo creo que estamos también, llevamos tiempo ya con los procesos de cambio en el derecho, que y habrá que adaptarse a ello. Pasó del momento del Estado liberal al Estado social de derecho. El Estado liberal para el derecho era el ideal, en el sentido
de que es el laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, el derecho era de mínimos, básicamente un derecho penal, ¿no? Y era más toda la época de la codificación y tal, un derecho bien estructurado, bueno, más fácil, digamos, ¿no? de llevar a cabo y de gestionar. El Estado social de derecho, junto al derecho represivo tradicional, implica el derecho promocional, otras funciones y otras finalidades del derecho, y hubo que adaptarse a ese momento. Y ahora hay, yo creo que, dos fenómenos a los que nos tenemos que adaptar y todavía no hemos encontrado el sitio los juristas. Uno, la globalización. Y la globalización hace que los derechos nacionales no sean eficaces. Totalmente. O pierdan parte del control, ¿no? Del control sobre muchísimas actividades, pero eso afecta mucho al derecho mercantil y al derecho privado, no solo al derecho público. Al derecho público le afecta en el ámbito de la eficacia de las convenciones internacionales. Y otro, una práctica jurídica, una forma de elaborar el derecho en la que ya llevamos tiempo, que habrá que darle una vuelta, que es esos derechos de procurarán, en la medida de lo posible, y sí, que nos hace plantearnos algo que hemos tenido siempre claro, y es que el derecho es imperativo, que hay que cumplirlo. Pues ahora se pone en duda en qué medida hay que cumplir el derecho o algún derecho o no. Y a esto le tendremos que dar una vuelta. En cuanto a lo de pensar, yo a veces les digo a mis alumnos cuando empiezo, bueno, aquí estamos en la época del posar, aquí vamos a pensar. Por no ser pesimistas, yo veo aquí una cantidad de gente joven que ha aguantado estoicamente el tiempo que yo he hablado, y desde luego... Es que estos son los buenos, ¿eh? Y desde luego que estoy convencida que me han escuchado a la vez que han pensado. Estoy convencida. O sea que, bueno, pues a mí me preocupa también que empecemos a ser mayores. Otros tiempos eran mejores, y yo creo que cada época cada momento tiene lo suyo. Yo, en relación a los alumnos, que hemos cambiado de programas, de forma de evaluar, siempre digo, hay alumnos buenos que salvan todo sistema, y los hay que no les salva ninguno. Y la mayoría están en la media, y entonces yo creo, pues no que piensa, pero bueno, pues es otra forma. Habrá que empaquetar las cosas de otra manera, ¿no? También. Vale. Bueno. No, sí. ¿Alguien más quiere colaborar? Si es tan amable, le pasa al caballero. Muchas gracias. ¿Cómo soluciona un abogado sus conflictos con la verdad? ¿Que cómo solucionamos un conflicto con la verdad? No, un abogado, sus conflictos con la verdad. Cuando estos chicos se enfrentan en un caso, ¿van a buscar la verdad? Bueno, pero es que el abogado, en relación a la verdad, tiene otros parámetros de funcionamiento, que es la defensa, las distintas posiciones. Tampoco tiene por qué no mentir, sino puede mostrar qué le favorece y no mostrar que ya lo hará el otro, lo que le favorece al otro. Es decir... Sí, pero ¿la verdad dónde queda? ¿Que la verdad? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda la verdad? Bueno, pues a lo mejor en los hechos alternativos o... No, sí que... A ver... Mira, en un proceso judicial el juez en concreto nunca ha presenciado los hechos. Por lo tanto, hay una verdad que es una verdad judicial, que es la que ha podido ser probada. ¿Que esa se ajuste completamente a la realidad? Pues no, pero la verdad judicial tiene su propia verdad. Tiene su propia verdad. Claro, pero es que los abogados tienen, bueno, una verdad o no una verdad en relación a los intereses de su cliente. Y la verdad les queda ahí en un equilibrio.
utilizarán aquellos aspectos de la verdad que interesen a sus clientes y no utilizarán aquellos que no les interese. Habrá parte de verdad y parte de no verdad, como en la verdad judicial. Habrá parte de verdad y parte que no lo será, pero la verdad judicial es una. Yo siempre digo también que en los juicios no hace falta solo tener razón, sino que te la den. Totalmente. Porque hay veces que no te la dan, aunque parece que es claro, pero en todo proceso administrativo también pasa. ¿Alguien más querría intervenir o cancelamos, ya clausuramos? Bueno, vamos a cerrar y me van a permitir que cierre con... Aquí se ha hablado del derecho, ¿vale? Y efectivamente este palacio tan precioso, que ya saben que es la primera universidad al-ándalus que hubo, Yusuf I lo monta y bueno, aquí estaban los elegidos pensando, reflexionando sobre el derecho, sobre el Corán, etcétera, etcétera. Cuentan también que de manera secundaria entraba la medicina, pero de manera secundaria. Y bueno, no sé si han tenido ocasión de asomarse al oratorio y de ver la belleza de este edificio. Y cuentan que hay un poema que decoraba este Palacio de la Madraza, este espacio del conocimiento, del saber, que dice lo siguiente, y a mí me gustaría trasladarlo aquí. Si en tu espíritu hace asiento el deseo del estudio y de huir de las sombras de la ignorancia, hallarás en ella el hermoso árbol del honor. Hace el estudio brillar como estrellas a los grandes y a los que no lo son, los eleva a igual lucimiento. Pues bien, esto es lo que hemos conseguido en el día de hoy. Reflexionar, pensar sobre una temática de especial relevancia, escuchar a una magnífica jurista y alimentarnos de este crecimiento personal que, sin duda alguna, ha sido potenciado también por este lugar mágico que es la Madraza. Muchísimas gracias por estar aquí. Aplausos. Muchísimas gracias. Levantamos la sesión.